¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V, jueves 15 de mayo. Victoria Gómez, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Responsable, coordinadora de la DGT en Galicia. Muchísimas gracias por atendernos esta noche con esa entrada en vigor tan reciente de esa nueva ley de tráfico. El pasado viernes, lo comentamos antes de empezar, ¿se han notado ya los efectos con tan poco tiempo de margen? Pues sí, para nuestra sorpresa, el viernes 9 entraba en vigor la norma y ayer me comentaban que solo en la provincia de A Coruña hemos tenido ya 23 casos en los que se duplicaba la tasa de alcoholemia, con una sanción de 1.000 euros, que es la nueva cuantía para estos supuestos. Solamente en estos días que han transcurrido desde el viernes. Aparte, las alcoholemias, digamos que se mueven en unos márgenes más normales. En unos rangos. ¿Las alcoholemias era uno de los objetivos fundamentales? ¿El estado en el que conducimos los coches habitualmente? Bueno, el alcohol sabemos todos que está detrás de un porcentaje muy elevado de accidentes graves y de accidentes con fallecidos, en torno al 45% y en ocasiones incluso más. Y sí que se consideraba que la víctima, que es de un accidente de este tipo, tiene que tener una garantía de que esas conductas merecen un reproche especial, y por eso se quiso reforzar ese reproche, reforzar esa sanción a esos incumplimientos tan graves. Aquellas personas que dupliquen la tasa que tienen establecida, la sanción será de 1.000 euros y 6 puntos menos. Aquellas personas que sean reincidentes, que durante en ese periodo de un año se reitere una sanción, también 1.000 euros, o aquellos que se nieguen a realizar la prueba. Bueno, pues son muchos detalles, bastantes cosas que cambian en esta nueva ley, y vamos a ver un vídeo en el que vamos a tratar de resumir algunos de los aspectos fundamentales que después vamos a comentar. Así, Banda detectada. y así también se incumple la nueva ley de tráfico. Los menores de 16 años deberán llevar casco en bicicleta, siempre. Los detectores e inhibidores de radar prohibidos, bajo sanción de 200 euros y retirada de 3 puntos. La caída de carga de un vehículo pasa a ser sancionable. Además, endurecen las multas en los casos de consumo de alcohol y drogas. 1.000 euros por doblar la tasa de alcohol y otros 1.000 por consumir bajo efectos de la droga. 6 puntos de carnet. Como novedad, las pruebas podrán realizarse también a los peatones si se ven involucrados en un accidente o cometen alguna infracción de tráfico. Por subir las multas no van a salvar más vidas, señores del Partido Popular. Positivo 1.000 euros. Venga, a recaudar. Comparto la opinión de CiU y del Partido Socialista que realmente hoy los sueldos no están para percibir una multa de 1.000 euros. Se amplía el plazo para pagar las multas con un descuento del 50% hasta los 20 días. Podrá inmovilizarse un vehículo si no dispone de dispositivo para que viajen los niños. Y aquí en Galicia aumenta la vigilancia desde el cielo. A la Abeja 23, el helicóptero que ya disponía tráfico, suma base en nuestra comunidad desde este mes de mayo el Pegaso 2, un helicóptero que es capaz de detectar infracciones como las que ven, leyendo un libro al volante, usando el iPad, el teléfono móvil, dándole el biberón a un bebé. Y cómo no, los excesos de velocidad. La velocidad sigue siendo, junto al consumo de alcohol, una de las principales causas de los accidentes. En 2013, por primera vez en Galicia, la cifra de fallecidos se quedó por debajo del umbral de los 100. En el primer trimestre de este año descienden un 25%, pero deja un marzo trágico. 10 muertos por los 5 del año pasado. Bueno, muchos cambios. Victoria Gómez, si tuviera que destacar una de estas modificaciones por especialmente importante, por relevante, por simbólica, ¿cuál sería? Para mí, alcohol y drogas, porque nos afecta especialmente. En Galicia hemos tenido una tendencia muy buena. Si nos vamos a 10 años atrás, el número de fallecidos se duplicaba, incluso subía ese número. Y sabemos que pese a que vamos trabajando, que seguimos insistiendo, que se siguen haciendo pruebas, nos cuesta aquí en Galicia bajar la tasa, el número de alcoholemias. Aquí en la provincia de A Coruña, probablemente un fin de semana nos encontramos con 90-100 positivos. Es una cifra, a mi modo de ver, espeluznante. ¿Hay algo de cuestión cultural o este problema con el consumo del alcohol al volante se reproduce en todos los países de nuestro entorno? Hablamos siempre de las diferencias culturales del norte y el sur. ¿Hay países del norte que tienen un problema, que no tienen este problema, por ejemplo, o no? Hay países del norte que llevan muchísimos años trabajando con la cultura del alcohol y la tienen ya como más asumida, más interiorizada. Ya te dicen de tomar una cerveza y no se les pasa por la cabeza siquiera coger el coche. Aquí nos cuesta, y ahí también
también la creencia de que pues a veces te dicen es que es vino de casa y parece que el vino de casa no, o no, tomé lo normal y se ponen a contar lo que es normal y dices pues eso no es tan normal. Hay un perfil de, bueno, en el que se reiteran más las alcoholemias. Pues sí, pese a lo que se crea de los jóvenes, si hablamos de jóvenes en un entorno de 20-30 años, no es la franja de edad con más positivos, es a partir de los 39 a 44 años y la siguiente de 45 a 54, creo recordar que es el corte. O sea que a veces se da por supuesto cosas que tienen que ver con las conductas de los jóvenes que después la realidad se encarga de desmentir. El grueso de la cifra que se va repitiendo, sí que es cierto que también los jóvenes, la cifra está ahí, pero ese grueso de mayor número de positivos está en esta otra. La prueba de drogas, que es relativamente nueva, ¿qué resultados se empieza a dar? ¿Se está detectando también que suele haber politoxicomanías, que gente que da positivo en el alcohol puede dar también en el consumo de otras sustancias? Pues cuando se le hace a una persona la prueba en primer lugar se le hace a una persona la prueba de alcoholemia. Si da positivo ya no se hace la prueba de drogas, pero si se ve que pese a dar negativo tiene ciertos síntomas es cuando se hace la de drogas. Generalmente cuando se hace la de drogas da positivo, discriminando ya ese alcohol. Y tenemos que todavía generalizar mucho más la prueba, que se haga tantas como se hacen de alcoholemia, pero los datos son un poco... Porque la idea sería generalizarlas, o sea, que sean simultáneas, o que se hagan las dos a la vez, ¿no? Y hacer muchas más. Lo que pasa es una prueba que lleva mucho más tiempo, pero los resultados yo creo que tienen que ser positivos a medio o largo plazo. Yo no sé qué reporte están recibiendo las autoridades de tráfico de los agentes que habitualmente bueno, pues están a pie de obra, digamos, haciendo estas alcoholemias. La gente normalmente se somete a estos controles de una forma pacífica, tienen muchos problemas. ¿Cuál es un poco la casuística de este tipo de trabajo? Pues a mí lo que me dicen es que en controles de drogas el ciudadano, el conductor suele estar más tranquilo. Habrá de todo, pero es lo que me han comentado. Y en los controles de alcoholemia, la Guardia Civil de Tráfico se encuentra con, bueno, de todo y de todo a veces de muy malas formas, de conductas pues insultantes, agresivas, hay de todo. Pero vaya, ese perfil se da más en el alcohol, la intolerancia, que en el consumo de drogas. Bueno, otra de las novedades que compete directamente a Galicia es el estreno de ese helicóptero que permite, bueno, pues detectar desde el aire conductas muy llamativas. Hemos visto algunas imágenes que no dejan de sorprendernos por mucho que las veamos, de las cosas que son capaces de hacer las personas al volante. De todas las que conoce, ¿cuál le parece más sorprendente? De todas esas imágenes o de todas esas infracciones que conoce como responsable de la DGT, ¿cuál le llama más la atención? A mí la verdad es que me llaman la atención todas, porque hay cosas que crees que no es posible que se den conduciendo y se dan. Y en la DGT insisten en que cuando pues, cualquier patrulla de cualquier, no solo de Galicia, detecte algún tipo de estas infracciones, que las ponga en conocimiento para dar a conocer a la población. Pero el del libro, el que hace poco también estaba liándose un porro, que está manejando cualquier equipo tecnológico, la señora con el niño, todas ellas a mí me impactan todas, porque me parece que son conductas que ya debería estar muy asumido, en que uno incluso pierde el contacto visual con la carretera y se hacen con una aparente normalidad. Los límites de velocidad, otra de las cuestiones que le importa mucho a la gente y que incluso está sujeta a una cierta polémica. Yo le voy a hacer una pregunta muy concreta. Bajo su punto de vista, ¿quién es más peligroso al volante? ¿Un conductor que va por una autovía a 140, pongamos por caso, o un conductor que va por una autovía a 60? Bueno, según las circunstancias. Yo ahí tampoco habría que ver el de 140, qué condiciones, cómo está el vehículo, cómo se encuentra él, qué condiciones el entorno. El accidente intervienen muchos factores a la hora del accidente. Igualmente, el de 60 también habría que ver, pero bueno, no sé. Habría que ver cada caso. Claro, es que a veces sí que nos encontramos en las autovías con gente que tiene una actitud conduciendo, no por exceso de velocidad, no por exceso de confianza con la máquina que lleva, sino por lo contrario, que también pueden provocar problemas graves, ¿no? Bueno, a 60 ya es más raro verlo en una autopista, pero sí que es cierto que hay la velocidad anormalmente reducida, también es sancionable y también provoca accidentes, provoca incluso crispación por parte del conductor que va detrás, adelantamientos indebidos forzados pues por tratar de rebasar. Sí que es cierto, pero tampoco no es la casuística más que se repita. ¿Por qué no se acaba de adoptar esa norma de los 130 kilómetros por hora? ¿Por qué no acaba de generalizarse? ¿Cuál es el miedo? Yo creo que ahí el debate ha sido ya no tanto técnico como un debate social, político, en que la intervención de muchos sectores, asociaciones,
fabricante, supongo, y se ha llegado a una solución quizás intermedia, ¿no? de ponerlo en determinados casos, a ver cómo se desarrolla después en el reglamento, sí. Pero yo creo que ha sido una posición de equilibrio, de llegar a un acuerdo. Casos que en el caso de Galicia va a ser complicado, que se reúnan todas esas condiciones que a priori van a permitir que se establezca ese límite un poco superior, ¿no? Yo creo que en Galicia, como en cualquier otra comunidad autónoma, vamos a tener, en la medida en que se establezca, tramos en los que se puede ir a 130. No somos peores que otros. Nuestras carreteras tienen una orografía según autopistas y autovías en que habla también por el clima, ¿no? Que es más fácil que haya un clima estable, pues no sé, en Tierra de Campos, por ejemplo, que aquí, ¿no? Que las condiciones climáticas son más variables. Pero bueno, ¿no? Si es variable, el verano también nos permitirá adaptarnos. O sea que habrá tramos aquí también, tramos, claro a 130. Bueno, ha dicho en alguna ocasión que es la hora de las ciudades ahora, bueno, de arreglar o de optimizar la forma en la que circulamos en las ciudades. ¿Sobran coches en las ciudades? Yo creo que la circulación y la regulación del tráfico en la ciudad estaba muy olvidado. Si miramos la normativa que tenemos ahora, estaba pensada en la carretera y los ayuntamientos, los municipios han tenido que meter a calzador, muchas veces aplicarlo a su estructura y a veces no encaja. Por eso probablemente el reglamento va a dar un golpe importante, cancha para que los ayuntamientos puedan decidir hacer políticas dirigidas a calmar el tráfico, esta filosofía ahora de calmar, de pacificar y medios alternativos, de hacer convivir peatones, ciclistas, conductores, transporte colectivo, etcétera. Pero, insisto en la pregunta, ¿debería haber menos coches en las ciudades? ¿Organizarlas de forma que, bueno, por una disponibilidad muy bien regulada del transporte público, bueno, etcétera, etcétera, sería conveniente que tuviéramos menos coches circulando por las ciudades? Yo creo que sí, y aparcamientos disuasorios, o sea, que el ciudadano pueda moverse de otra manera y recuperar el espacio de la ciudad, desde luego, pues para el peatón y para el ciudadano en general. Pero también no podemos olvidar que la gente viene a la ciudad a trabajar, o sea que hay que tener cuidado con todas las normas que se adoptan. Claro. ¿Por qué tenemos tanto problema con los ciclistas aquí? Estamos en un sitio en el que las condiciones climáticas suelen ser favorables, sobre todo comparados con otros países en los que las bicis llevan muchísimos años ocupando las ciudades. Estoy pensando en Berlín, por ejemplo. ¿Por qué tenemos tantos problemas para implantar las bicis en las ciudades? Pues porque nos falta la cultura de la convivencia con la bicicleta, la infraestructura tampoco ayuda. Si los vemos por carretera a veces van en condiciones de peligro, porque la infraestructura no está preparada para que circulen con seguridad. Falta la cultura del conductor, que lo que quiere es quitárselo de en medio en cuanto pueda, ¿no? Pues porque es un estorbo. O sea, nos falta interiorizar esa cultura, adaptar la infraestructura, adaptar las normas y sembrar una cultura que sea para todos, pues de respeto y de convivencia. ¿Han detectado una evolución en cualquier caso? ¿Se ha mejorado en esta cultura en España? No lo sé, yo creo que todavía nos queda mucho por hacer. Cambiar una cultura no es cosa de una norma, es cuestión de mucho tiempo. Y desde luego si no separamos el tráfico de unos y de otros en determinadas ciudades es realmente complicado. Bueno, tendemos siempre que hablamos de problemas al volante a hablar mucho de los conductores, de las malas prácticas que al final son los que pueden representar un peligro porque llevan en sus manos una máquina que puede provocar la muerte de otras personas, pero también me apetece hablar de los peatones. ¿Está previsto que se sancionen malas conductas de los peatones porque somos malos peatones habitualmente? Bueno, está previsto que, por un lado, se les pueda someter a las pruebas, pues para ver, supongo que en definitiva, su participación en la responsabilidad de un accidente. Y hoy por hoy ya se puede denunciar a los peatones si cruzan por un lugar indebido. Lo que ocurre es que tampoco ha sido un tipo de denuncia que sea muy popular, desde luego. Pero sí que, y aquí en Galicia sí, en eso sí que tenemos que pensar que es un problema muy serio, el riesgo del peatón y sobre todo el peatón en carretera. Ahora hemos afrontado una campaña desde el mes de octubre dirigida a peatones, a entregar chalecos, a dar charlas, con una participación intensa de todas las administraciones. Y ya el segundo paso será pues pensar y transmitir la idea de que cruzar pues por una carretera con 3 carriles, eso hay que denunciarlo porque las consecuencias de esa práctica pueden ser terribles para muchas personas, no solamente para el peatón, ¿no? Que a veces que desde luego el conductor tiene su responsabilidad, pero esa conducta es totalmente reprochable. Bueno, hablábamos antes del modelo de ciudad y podemos hablar también del modelo de Galicia, que usted conoce muy bien porque es gallega, dispersión de la población, muchos coches por vivienda como consecuencia de esa dispersión. ¿Hemos planteado en general mal nuestro modelo de movilidad?
No sé. ¿Hay alternativas al coche en Galicia? Porque sí que es verdad que a lo mejor en Madrid es muy fácil prescindir del coche de una forma más o menos sistemática, pero a lo mejor viviendo en determinados sitios es complicadísimo prescindir del coche. ¿Podría haber alternativas? Desde las autoridades que se encargan de estas cosas, ¿están planteando modelos diferentes que permitan pues desahogar un poco la presencia de coches? Yo creo que sí, por lo menos me suena, no es mi campo de trabajo, Sí. pero sí que me suena que se está tratando de llegar a acuerdos para favorecer pues las comunicaciones metropolitanas, de los entornos, el transporte colectivo, el desincentivar el uso del vehículo particular, pero también es cierto que esa dispersión está ahí, no podemos negarla, según dónde viva quién. O coche, no le queda más remedio. O a lo mejor ir de un punto a otro que es relativamente cercano, si quieres ir en transporte público, te lleva un rodeo que es inviable. Bueno, ha hablado también de los problemas que hay con las señales, haciendo una pequeña autocrítica que tiene que ver con que hay una cierta confusión, un cierto caos en algunas ocasiones. Creo que teníamos preparado alguna imagen que puede ser significativa o no, de las cosas que nos podemos encontrar a veces por la carretera y que confunden absolutamente. Por ejemplo, este ejemplo, ¿no? 8 niveles de información distintos, teniendo en cuenta que la persona va en un vehículo a una velocidad determinada y que es imposible interiorizar todo lo que se está contando en esas señales, ¿no? Sí. Hay que ordenar esto. Totalmente. Un exceso de señalización es una mala señalización. Es lo que decía, si queremos que uno esté atento y sepa qué decisión tomar en cada momento, las señales tienen que ser claras y transmitir pues una información que le permita tomar una decisión correcta al conductor. Eso desde luego, bueno, es una ciudad también, a lo mejor pues la velocidad es más reducida, pero en cualquier caso yo no sé hasta pero... qué punto aquí cada uno pone una señal donde le da la gana. Sí. No sé si es así, Sí. es así en estos momentos. A veces sí. ¿Y qué hay que hacer para solucionar esto? ¿Habría que involucrar un poco a todas las instituciones que tienen la capacidad o la potestad para señalizar? ¿Habría que organizar un poco todo esto? Yo creo que en los centros urbanos debería pensar la señalización a alguien que no es de la ciudad, alguien que sea de fuera, para saber por dónde tiene que entrar, salir o desviarse, porque a veces no, está clarísimo, es por ahí, sí, pero usted lo sabe. Todo recto, que dice cuando paras, ¿no? Bueno, hablábamos de Galicia y yo no sé si su experiencia o su conocimiento le lleva a concluir que se conduce, por ejemplo, que conduce mejor un señor de Rivadavia como consecuencia de la orografía del tipo de carreteras que un señor, por ejemplo, de Tierra de Campos, ¿no? Esas carreteras nacionales de Castilla que son kilómetros en línea recta. ¿Hay más pericia entre los conductores de media como consecuencia de la configuración del territorio o no? ¿No está probado esto? No está probado, no. En absoluto, no, es algo que me llama la atención la pregunta, no es algo en que... De hecho, en las medias por ejemplo, no sé si hace referencia, en los exámenes de conducir, Galicia está en la media española, no es más complicado aquí que en otro lado. Claro, pero usted sabe que hay estereotipos probablemente que dicen que hay, pues no sé, pueblos que conducen mejor que otros. Por ejemplo, en el sur de Galicia se ironiza siempre con lo mal que se conduce en Portugal, que probablemente los portugueses dirán lo mal que conducen los gallegos, ¿no? Sí. ¿Por qué se tienen que crear estos mitos? ¿Son mitos o yo efectivamente...? Yo creo que son mitos, sí. Es crear el cliché, a partir de ahí desarrollarlo, pero no creo que haya una diferencia en absoluto. Bueno, una de las cosas que también se han introducido en los últimos tiempos es esa digitalización del examen de conducir, bueno, una cosa que lleva relativamente poco tiempo implantada. Una de las cosas que han evitado con este nuevo sistema es que la gente copie cuando hace los exámenes. Se copiaba mucho en el examen de conducir. Se copiaba de una manera, porque la tipología de supuestos es tremenda, ¿no? De sistemas para copiar, con grabaciones, con micrófonos, había de todo, sí. ¿Y esto se ha acabado? Claro, porque cada alumno, aunque esté uno al lado de otro, cada uno tiene su examen, las preguntas no coinciden en absoluto de uno con otro, son baterías ahí, cada vez se va incrementando más el número de preguntas, entonces los exámenes son totalmente distintos. De nada sirve mirar al de al lado porque no coincide ni la pregunta ni lógicamente la respuesta. Con respecto al carnet de conducir, siempre se ha dicho que el carnet de conducir te autoriza a conducir, pero no garantiza que sepas conducir, que a conducir se aprende conduciendo. Yo no sé si esto estamos en camino de solucionar. Si la gente que hoy tiene el carnet, consigue el carnet de conducir, conduce mejor de lo que conducíamos hace 30 años, cuando salíamos de la academia, digamos. Yo creo que tienen una formación mucho más profunda de la que tuvimos nosotros. Sí, por un lado, la formación teórica ya incorpora toda la normativa nueva que, pues, yo siempre hago referencia a las rotondas y eso que en nuestros tiempos pues no había. Y luego tienen el profesorado de autoescuelas, hoy día está muy formado y muy cualificado y transmite no solo las normas, que a veces identificamos sacar el carnet con aprenderse las normas, sino valores,
principios que tienen que ir asumiendo los chicos, les ponen casuística práctica con mucha frecuencia, en carretera la forma de hacer el examen y la forma de aprender es también muy diferente. ¿Qué le parece esos otros modelos en los que se adelanta la edad para poder conseguir el carnet de conducir, pero pasa un tiempo en el que esos conductores noveles comparten el vehículo con conductores bueno, pues más veteranos? ¿Qué le parece? Porque parece que puede tener ventajas eso a la hora de que el conocimiento se vaya transmitiendo y que ese conductor novel, que muchas veces se le nota mucho, cuando va conduciendo se sienta más apoyado. ¿Es un buen modelo ese o qué problemas tiene? Cada país tiene sus experiencias o su tradición en la forma de hacer el examen. Creo recordar que eso es en la zona de los países del norte, sí. Creo recordar. Les da buen Estados Unidos resultado. creo que también tiene este modelo, un modelo no similar, lo sé, ¿no? El de Estados Unidos no lo sé. El nuestro, yo creo que, a ver, el alumno pasa sus pruebas y se hace conductor conduciendo. Claro. Lógicamente, salimos todos de la academia pues con las normas y lo tenemos todo muy claro. Pues como el médico, supongo que se hace médico. Exacto, y cualquier actividad profesional, seguramente claro. Usted como periodista le habrá pasado lo claro. mismo, que mira uno hacia atrás y dice, uy, se hace camino al andar. Un accidente de circulación, un accidente incluso grave, como el que acabamos de sufrir con esos 5 jóvenes que morían en un autocar, ¿es un fracaso colectivo? ¿De quién es el fracaso de un accidente? Pues bueno, yo creo que es lo peor que puede pasarle a la sociedad el ver este tipo de accidentes. Yo no sé si es un fracaso de la sociedad en su conjunto, pero es a ver, sirve de llamada de atención para todos de lo que pasa, sirve de alerta, sirve de replantearte la responsabilidad de cada uno en la carretera, del porqué de las cosas, de por qué pasan las cosas, de un planteamiento profundo de nuestro comportamiento. ¿Cómo se lucha contra esa cierta anestesia que provocan los muertos en accidente de tráfico? Se comenta muchas veces cualquier otra actividad humana que provocara la sangría de vidas humanas que provoca la carretera, bueno, pues sería objeto no sé, de una alerta nacional constante hasta que se resolviera, imaginemos, cualquier otra circunstancia. ¿Cómo se combate esa anestesia que nos producen los accidentes? Pues bueno, hay gente que dice que los accidentes son el precio que hay que pagar por la tecnología y el avance, cosa del todo absurda. Pero yo creo que un combate muy bueno que se hace es a través de vosotros, a través de los medios de comunicación, cuando parte pues, del telediario, de vuestros informativos, es poner el accidente, poner esa imagen, poner esas conductas tan irresponsables, ese llamar la atención de lo que pasa, porque en cierto modo lo que estamos viendo, eso revuelve a cualquiera. Claro. ¿Y a usted cómo procesa? Bueno, pues como persona que está trabajando a diario para mejorar la seguridad de las carreteras, cuando ve un accidente, incluso accidentes que no tienen por qué cobrarse víctimas, simplemente la violencia que supone ver impactar un coche contra otro, ¿qué se le pasa por la cabeza? Pues a nosotros nos da una desazón muy grande, porque sobre todo hay temporadas que hemos vivido unos años buenísimos de una ilusión, cuando mes a mes ves que ibas mejorando las cosas, pues una ilusión tremenda, lo puede decir la Guardia Civil de Tráfico, en las jefaturas de tráfico, el ver esos datos, pues una ilusión muy grande. Y cuando hay un accidente así, cuando es especialmente grave, te quedas hecho polvo. Hay un impacto, muy grande. Un shock, una y estos días, pues claro, siempre impacta, porque cada vez que llega el fallecido, luego sabes muchos datos, ¿no? Sabes los datos objetivos del accidente, pero que si era hijo único, que si tal, lo de proyectos que tenía. Le pones nombre y apellido. Le pones nombre y apellidos y te afecta mucho. Hay una alerta y una denuncia que se está realizando desde asociaciones de conductores, sobre todo, y que tiene que ver con el estado de las carreteras, vinculado a la crisis económica y la falta de mantenimiento en los últimos años. Hay informes que yo no sé hasta qué punto son así, pero que alertan de que las carreteras están mal, que necesitan muchas reparaciones y que quizás esa paralización, digamos, en la bajada de los accidentes tiene que ver con esto. ¿Cree que es así? Yo creo que es una afirmación un poco irreflexiva que se está haciendo porque, a ver, las carreteras son mejorables, por supuesto. Está fuera de toda duda que cualquiera que se mueva por la carretera ve que hay algunas que tienen defectos serios. Pero tampoco podemos, lo que decía al principio, un accidente no es solo la carretera. En nuestros datos, generalmente, que tenga como causa fundamental la causa de la carretera en torno al 0,6%. El dato no es nada significativo. Y como decía, en un accidente concurren muchísimos datos. O sea, estado del vehículo, estado de la persona, el entorno, la carretera sí, pero ese conjunto de datos, de elementos, tiene. ¿Pero están peor las carreteras como consecuencia de la crisis? Sí que hay algunas que que necesitan mejoras y se van mejorando aquellos supuestos más conflictivos. Sí que se están
¿Y están peor los vehículos como consecuencia de la crisis? También. Porque es otra cosa, que la Sí, gente sí, parece que está hemos visto- retrasando las visitas al taller, ¿no? Sí, hemos visto, ahora no tengo los datos en la cabeza, pero sí que se han incrementado notablemente las infracciones por no pasar la inspección técnica de vehículos. Ujú. Incluso supongo que las reparaciones en el taller, Exacto, incluso la porque van por reposición, ahí, o sea, la como reposición no- del coche, ¿no? Exacto, Supongo. como no puedo reparar Claro, el vehículo, no voy a la claro, ITV porque no la voy a claro. pasar, es un engranaje de... Hay una vieja contradicción que yo siempre que tengo ocasión a personas que saben como usted de este asunto procuro preguntar, que es cómo es posible que cada día los coches corran más y los límites de velocidad sean más ajustados y más razonables cada vez. ¿No hay una pequeña contradicción que tendríamos que Pues resolver? sí, pero es el mundo de los fabricantes, ahí luchar contra ellos es más difícil. ¿Qué habría que hacer? ¿Dónde tendrían que...? O sea, Pues no lo sé, ¿qué por eso salida no hay lo- que darle a un Porsche que corre a Pues luego hablamos de 300 eso kilómetros por y hora? les ponemos limitadores, ¿no? Entonces, sí que es... pero ya es un engranaje económico ya hay que se nos escapa. Bueno, otra de las cuestiones que prevé también la nueva ley de tráfico es el control absoluto sobre, ahora que hablábamos de esto, sobre pues esos aparatos que detectan la presencia de radares, etcétera, etcétera. ¿Esto va a estar muy perseguido? O sea, ¿va a ser posible colarse o no? Pues sí, porque lo que se coló fue el no modificarlo antes, cuando se hizo la última reforma de la norma. No tiene sentido que estés hablando de concienciar el problema que es la velocidad, el exceso de velocidad o velocidad inadecuada en los accidentes, y por otro lado, que esté legitimado, porque no estaba prohibido, el que uno pueda infringir la norma con un detector. Bueno, hay un radar, reduzco, ¿no? Es una contradicción y por eso se quiso pues solventar el problema. Bueno, veíamos una parte de declaraciones en el Congreso de los Diputados cuando se tramitó esta ley y una vieja acusación, el afán de recaudación que puedan tener las leyes de tráfico. ¿Cómo le sienta a usted esta acusación? ¿Hay algo de cierto? Pues ya ¿Hay estamos... presión por parte del Ejecutivo para que...? No, en absoluto. Ya estamos un poco ya hechos a esta pregunta. Cuando decía, pues se duplica la sanción por la alcoholemia o por las drogas, el conductor está acosado, no piense en el conductor, piense en la víctima. Póngase del otro lado y qué ocurre si usted bebe alcohol. El alcohol todos sabemos que hay una incompatibilidad absoluta entre beber y conducir. No es una norma que esté ahí, que no la tengo clara, la sabemos. Pues hay una intencionalidad que yo creo que es reprochable y por eso se ha duplicado esa cuantía en el caso del alcohol. Y a lo mejor nos asustamos, pero hay otros países de la Unión Europea en que la cuantía es todavía mucho mayor. O sea, que nuestras sanciones de tráfico no son... Todavía se puede endurecer más, ¿no? Sí, no son las más elevadas. ¿Cuál es su modelo de país en lo que a circulación viaria se refiere? ¿Algún sitio en el que a usted le guste especialmente cómo funciona, cómo conduce la gente, cómo se respetan las normas de circulación? ¿Hay alguno en el que piense, pues es una maravilla ir a Finlandia? Estoy inventando ahora un país. No sé si hay algún país que le provoque una cierta envidia con respecto a este asunto. Tengo el modelo contrario. Sé el que no me gusta en absoluto, que es el caso de Italia, donde o conducir o ser peatón, pienso en Roma, es el caos. Pero sí, quizás los nórdicos, ese espíritu de nada, ni un corto de cerveza, ¿cómo voy a conducir? No. Ni sobrepasar un mínimo límite de velocidad. No. El cinturón ya va a la mano solo. El niño cuando sube al coche dice, ¿dónde está mi silla? No, está muy interiorizado todo. ¿Y a Victoria Gómez le gusta conducir? Mucho, sí. En carretera sí, en ciudad no. Disfruta conduciendo. Sí, que me gusta, sí. Pues de verdad, Victoria Gómez, un auténtico placer. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, por darnos estos detalles de esta nueva ley de tráfico que será desarrollada en ese reglamento, que supongo que va a sofisticar un poco más la normativa o que va a detallar alguna cosa. A detallar y en profundidad. ¿Y va a incorporar alguna cosa que no esté prevista en la ley? ¿Alguna sorpresa va a haber, digamos, en el reglamento? No, yo creo porque lo que es la ley es la que da amparo al desarrollo reglamentario, entonces se tiene que mover en ese ámbito, ese marco. Pues lo dicho, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchísima suerte. Vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad, enseguida regresamos para hablar de las cosas del día. Hasta ahora. Es evidente que levamos algún tiempo sin que Paula Prado dé roldas de prensa. ¿Va a dar algún, Antón? Pois eu creo que debería, desde logo.